La presentación. Muy bien, hablar de patologías del piso pélvico es hablar de todos los desórdenes que traen como consecuencia, digamos, el desajuste o la pérdida de la armonía de lo que es el piso pélvico. Ustedes ya por los conocimientos previos en anatomía, cuando llegaron al tercer ciclo de anatomía, conocieron la anatomía estática de lo que es la pelvis femenina, ¿no? Me acuerdo que era en la tercera rotación más o menos. Entonces, conocieron las estructuras, de dónde van las estructuras musculares, faciales, previamente y vamos a ir recordando la anatomía, pero de una manera distinta, una visión dinámica, ¿no? Ya que nos vamos a dar cuenta que la armonización del engranaje de esas estructuras óseas, miometriales, ligamentarias y principalmente faciales, que es el protagonismo del tratamiento, va a dar como consecuencia la ausencia de síntomas como prolapso, incontinencias urinarias, que es clásicamente los dos conceptos de cuando hablamos de patología de piso pélvico. Sin embargo, las teorías actuales, los estudios, van demostrando de que no solamente patología de piso pélvico es tener prolapso e incontinencia urinaria, sino también explica la aparición de síntomas como los síntomas de urgencia, los síntomas de frecuencia, es decir, aquella paciente que va al baño durante todo el día muchas veces. Cuando hablo de frecuencia, es cuando tiene mucha urgencia miccional con poco volumen o también asociado a escapes de orina, ¿no? Problemas defecatorios, problemas incluso de dolor pélvico, ¿no? Entonces, también tenemos la idea errónea de que una paciente con prolapso no debería tener como sintomatología de dolor. Sin embargo, dentro de la gama enorme del dolor pélvico crónico, puede también estar asociado a problemas de piso pélvico, como vamos a ver más adelante. Y ese es mi objetivo de compartir un poco el conocimiento de lo que es piso pélvico, que es una parte de la ginecología, de que puedan entender por qué se da la aparición de estos síntomas, cuál es el abordaje y cuál es el tratamiento, ¿no? Que utilizamos actualmente. Entonces, lo primero que nos exige el sílabus es hablar de prolapsos y el segundo tema es incontinencia urinaria. Pero en el transcurso del desarrollo de la clase vamos a ver de que existe otra sintomatología más asociada, como ya lo vengo diciendo. Entonces, ¿qué es el prolapso de órganos pélvicos? El prolapso de órganos pélvicos, como pueden ver en la imagen, es la protrusión de los órganos colindantes a la vagina, ¿no? Vemos el canal vaginal, la vagina es el conducto, hay mucha confusión, incluso entre pacientes, entre colegas, que llamamos o llaman vagina erróneamente la parte externa, ¿no? La vulva, es la vulva. La parte interna, de manera sencilla, el canal es el canal vaginal, ¿no? Más que vagina es un canal. El canal que tiene el lado superior, perdón, tiene el lado anterior, el lado posterior y el lado apical. Esos son los lados del canal vaginal. Entonces, cuando nos refiramos a la patología de los órganos pélvicos, de los prolapsos, nos vamos a referir a los compartimentos, tanto anterior, posterior y apical. Anteriormente, ¿qué órganos tenemos en relación a la vagina? Doctor, Tenemos la uretra. Hola. disculpe, cuando habla de prolapso, ¿es el descenso de la vagina o a qué se refiere prolapso? Lo que dijo. Al descenso de las paredes vaginales. Lo que ustedes ven cuando ven un prolapso a través del canal, lo que van a ver es la pared vaginal en relación a un órgano, ¿no? En relación a un órgano. No es que van a ver directamente la vejiga, no es que van a ver directamente el recto o el útero, ¿no? Van a ver las paredes vaginales protruyendo a través del canal vaginal. Sin embargo, estos prolapsos, esas debilidades de la pared vaginal va a estar en relación a los órganos que están vecinos al canal vaginal. Como les mencionaba, en la parte anterior, en el compartimento anterior, tenemos, voy a activar el láser,
El compartimento anterior al canal vaginal tenemos la uretra, tenemos la vejiga. El compartimento posterior va a estar dado por el recto, y el compartimento apical o el techo de la vagina va a estar dado por el útero, ¿no? El útero y el fondo de saco de Douglas. Entonces, cuando hay un descenso de estos órganos, a través de las paredes vaginales, vamos a obtener como consecuencia esta terminología, que es una terminología clásica, antigua, ¿no? Vamos a ver ya que esos términos incluso ya no son utilizados, sino son utilizados unos puntos de referencia, que lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, es bueno recordarles que esta terminología hace mención justamente a la posición de los órganos alrededor de la vagina, de tal manera que tenemos, cuando el prolapso de la pared vaginal está en relación a la uretra, el término será uretrocele. De la misma manera con la vejiga será cistocele. Cuando está en relación al útero será histerocele, y cuando está en relación al recto será rectocele. Cuando está en relación al fondo del saco de Douglas, el fondo del saco posterior, será el enterocele, ¿no? Entonces, esa es la relación entre las paredes vaginales, el defecto de las paredes vaginales, la protrusión de las paredes vaginales y la relación a los órganos vecinos. Entonces, cuando nosotros examinamos a una paciente en relación a este problema, nos vamos a encontrar con muchas pacientes que no refieren sintomatología. Muchas veces son tomadas como parte de la normalidad, y en algunos casos sí tendrán algún tipo de sintomatología. El síntoma cardinal de los prolapsos de órganos pélvicos, de los prolapsos en sí, es la sensación de una protuberancia a través de los genitales, ¿no? A través de los genitales. La paciente refiere, manifiesta, puede ser llamado bulto, puede ser llamado protrusión, o puede ser llamado protuberancia genital. Ambos términos son válidos para denotar a la sintomatología dada por esta patología. Entonces, tenemos que, a través del examen físico, vamos a determinar y vamos a realizar el diagnóstico, incluso en pacientes que son totalmente asintomáticas. Más adelante vamos a ver que el tener un defecto en la pared vaginal no es solamente la apariencia o la protrusión de órganos pélvicos, sino también trae como consecuencia o acarrea otras sintomatologías, parte de la anatomía pélvica. Entonces, en la mayoría de las mujeres tienen síntomas cuando el grado de prolapso, como por ejemplo en el caso que acabamos de ver, el punto más declive sería este punto, ¿no? Este es el compartimento anterior. Entonces, cuando el punto más declive de cualquier órgano que se prolapsa a través de la vagina supera el medio centímetro por fuera del anillo himeneal, va a presentar sintomatologías, ¿no? Entonces, como por ejemplo, acá en la gráfica podemos ver un poco de las carúnculas himeniales o carúnculas vaginales, que son los rezagos del himen. Entonces, ese es nuestro punto de reparo. Si el prolapso protruye más allá de 0,5 centímetros, es decir, esta medida en proyección sobrepasa más de 0,5 centímetros, la paciente va a generar sintomatología. Ya les mencionaba que el síntoma cardinal es la protuberancia genital. Sin embargo, no es el único síntoma que puede manifestar. Puede haber sensación o disfunciones sexuales como consecuencia de la amplitud vaginal. Puede haber también obstrucciones cuando el prolapso es total. Puede haber disfunciones del tracto urinario inferior, es decir, síntomas de incontinencia urinaria, de esfuerzo, incontinencia urinaria de urgencia, que son los escapes de orina al esfuerzo cuando hay maniobra de Valsalva que incrementa la presión intraabdominal. Síntomas de urgencia, cuando hablamos de urgencia, se refiere a los escapes de orina cuando hay deseos imperiosos de orinar, ¿no? También síntomas de frecuencia, cuando la paciente tiene mucha
ganas de, o va muchas veces al baño a orinar durante el día, y la nicturia también es un trastorno del tracto inferior, ¿no? Tracto urinario inferior. También puede haber sintomatología de disfunción defecatoria. Más adelante vamos a ver por qué. Entonces, esto es un poquito de epidemiología. Es muy frecuente, sobre todo el grupo etario en que encontramos este tipo de problemas es entre los 45 y los 55 años, dentro de la perimenopausia y la posmenopausia, ¿no? Vamos a encontrar este tipo de problemas. ¿Qué factores de riesgo van a conllevar que una mujer tenga este tipo de problemas? Está resaltado, digamos, lo modificable, como por ejemplo la obesidad y el estreñimiento crónico, son problemas que uno puede modificar rápidamente y va a tener mucha repercusión sobre la mejoría de estos síntomas. Otros factores de riesgo, la paridad, la multiparidad, van a ver que el parto es uno de los más impactantes porque va, independientemente de la vía y sobre todo la vía vaginal, va a desencadenar, va a desarrollar lesiones sobre los elementos del piso pélvico, principalmente faciales y musculares. El parto vaginal, la edad de la paciente, cuanto más edad, menos estrógenos y por lo tanto menos elasticidad con los tejidos. Trastornos de tejido conectivo, aquellas pacientes que no han tenido hijos, son pacientes jóvenes, pero que ya presentan un grado de prolapsos, podemos ir pensando que tienen trastornos de tejido conectivo. El estado menopáusico, que ya le dije, por el déficit de estrógenos, ¿no? Y el estreñimiento crónico, la obesidad, al igual que los embarazos, el aumento de la presión intraabdominal, ¿no? Entonces, bueno, esto es diapositiva, ¿no? Seguimos. Esto, ¿no? Tenemos que conocer la anatomía, no estática, sino funcional. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué me sirve cada una de las estructuras? Ya les mencionaba que el componente de la pelvis femenina va a estar dada por la parte ósea, la parte ligamentaria, la parte facial y la parte muscular. Y cada estructura va a estar representando una función, ¿no? Los ligamentos nos van a dar la de suspensión, la fascie nos va a dar la función de cohesión y la parte muscular de sostén. Todo ello para encontrar un equilibrio pelviperineal normal. Debe haber un equilibrio. Si todo está indemne, los ligamentos están indemnes, las fascias están indemnes, el componente muscular está indemne, va a haber un equilibrio y va a haber ausencia de toda la sintomatología que acabamos de mencionar. Pero ¿qué pasa si hay un desgarro facial, hay un desgarro ligamentario, hipotrofia muscular en el estado postmenopáusico? Se pierde este equilibrio, ¿no? Se pierde este equilibrio y por lo tanto va a dar aparición a sintomatología que acabamos de mencionar, predominando de acuerdo al área que esté lesionada, ¿no? Entonces ya sabemos que la pelvis ósea está compuesta por dos huesos grandes, los huesos ilíacos y el hueso sacro. A su vez, el hueso ilíaco tiene tres áreas, el ilion, el isquio y el pubis, ¿no? Y el sacro le continúa al coxis. Entonces, esa es la parte ósea. La parte ligamentaria, que vienen a ser las condensaciones de las fascias, principalmente tenemos los ligamentos sacroespinosos o sacrotuberosos, los sacroisquiáticos, ¿no? Que van a cumplir una función muy importante, sobre todo en la parte quirúrgica, ¿no? En los tratamientos quirúrgicos, porque me van a servir sobre todo de sostén. Se dice también que la aparición de los problemas pélvicos es un problema de evolución, ya que el punto de gravedad en la pelvis va a cambiar de acuerdo a la evolución y el grado de bipedestación que va presentando la mujer de acuerdo durante toda su evolución. Cuando andábamos o cuando andaban en cuatro extremidades, el punto de gravedad caía sobre el abdomen y ya sabemos que tenemos el estuche de los rectos que funcionaba como un buen soporte.
De acuerdo ya a la evolución y a la bipedestación, el punto de gravedad en la mujer ya no será sobre el abdomen, sino será sobre el suelo pélvico, directamente sobre uno de los componentes del elevador, del músculo elevador del ano, que ahora lo vamos a ver. Entonces, no olvidar que el suelo pélvico está compuesto por un conjunto de músculos y fascias que trabajan juntos para proveer soporte a las vísceras pélvicas, ¿no? Entonces, tenemos el componente muscular, precisamente a los dos principales haces, el elevador del ano, que se extiende como un abanico a nivel de toda la pelvis, y los músculos coxígeos que no tienen mayor función. El elevador del ano, a su vez, tiene tres fases, ¿no? Tres fascias. Tiene el ilio coxígeo, el pubo coxígeo y el pubo rectal. El pubo coxígeo, conocido también como pubo visceral, quizá es uno de los principales haces que forma el elevador del ano, ya que va a estar involucrado tanto en la génesis de los prolapsos como también en el tratamiento. ¿Por qué? Porque van a escuchar que cuando tienen que hacer ejercicios de Kegel, que es ajustar y relajar la musculatura del piso pélvico, va destinado a mejorar el pubo visceral o pubo coxígeo. ¿Y por qué es importante este músculo? Porque este músculo tiene que ver con la continencia urinaria, como vamos a ver más adelante, y también está involucrado durante el parto, durante el expulsivo de la cabeza fetal, hay un desgarro de este músculo, ¿no? Hay un desgarro de este músculo. ¿Qué particularidad tiene el otros haces, como el ilio coxígeo, llamado también el plató del elevador? Este plató del elevador justamente tiene ese nombre porque sobre el ilio coxígeo va a recaer el punto de gravedad que les mencionaba cuando estamos en bipedestación. Entonces, esta mujer que tiene un sobrepeso, que está embarazada, tiene un embarazo múltiple, y aparte es estreñida crónica, entonces todo el punto de gravedad va a caer sobre el ilio coxígeo o plató del elevador, ¿no? Eso no se olvide. Esas son preguntas de exámenes, ¿no? ¿Sobre qué punto recae el punto de gravedad? El ilio coxígeo o plató del elevador, cualquiera de los dos términos. Cuando uno quiere mejorar el tema de incontinencia o hacemos ejercicios de Kegel, ¿cuál es el haz muscular? El pubo visceral, ¿no? Son preguntas de examen. Entonces, como les mencionaba, la integridad de estas estructuras me van a generar un equilibrio. Acá es un ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, cómo se da el tema de la continencia, ¿no? El cierre, la oclusión de la uretra mediante la acción de los ligamentos y la acción de los músculos. El elevador del ano, ya sabemos que el haz que participa acá es el pubo coxígeo o pubo visceral, que lo mencioné en la parte de acá, y los ligamentos suburetrales, que lo vamos a ver más adelante. Continuamos con los componentes, y hablamos de la parte ósea, la parte muscular, la parte ligamentaria y la parte facial. Bueno, llegamos a la parte facial. La parte facial es la más importante de todas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reparamos quirúrgicamente, damos los tratamientos, va destinado justamente a determinar las lesiones que se producen en estas fascias y van a ser las fascias que van a tener que repararse, evidenciar el defecto, reparar el defecto para dar solución a estos problemas de prolapsos, ¿no? Entonces, la principal fascia que tenemos a nivel de la pelvis es la fascia endopélvica, que va a recubrir todo el elevador del ano, se va a insertar en los arcos tendíneos, que son laterales, y hacia la parte posterior se va a anclar sobre el anillo pericervical, ¿no? El anillo pericervical es la condensación de ligamentos de los cardinales o McEnroe con los úteros sacros que vienen hacia la parte posterior. La condensación en el cuello uterino va a dar la estructura llamada el anillo pericervical. Entonces, la fascia endopélvica tiene dos hojas, la cara anterior, que es esta de acá, y la cara posterior, que está en número 2, que se ve hacia atrás. Entonces, la cara anterior va a servir de sostén
a la vejiga, a la uretra en la parte anterior, y en la parte posterior se va a proyectar en el tabique recto vaginal. Entonces va a tener como colindante el recto, ¿no? La fascia endopélvica. Entonces acá podemos ver cómo la fascia endopélvica va desde el pubis, entre los arcos tendíneos, que son estas estructuras anaranjadas. Entonces, lo que vemos de rosado es la fascia endopélvica, la hoja anterior, o llamada también pubo bésico cervical, ¿no? Porque esa fascia va a cubrir todos estos órganos. Todos estos órganos. Va desde el pubis, arcos tendíneos, y se van a insertar en el anillo pericervical. Esto es en cuanto a la hoja anterior. Entonces, vamos a ver que va a haber defectos, desgarros de diferentes tipos. A nivel central, a nivel lateral, y también hay otro que no está acá en el gráfico, que lo voy a dibujar, que son los defectos transversos, ¿no? Igualito que en esos, los defectos transversos. Y como están próximos al anillo pericervical en el área apical, van a ser transversos apicales, que es el 90% de los defectos a nivel de la fascia, tanto la anterior como la posterior, que se van a dar justamente luego de los partos, ¿no? Entonces, la mayor frecuencia van a estar dados por los defectos transversales, ¿no? Transversales apicales. Transversales claramente por la disposición y apicales porque están cerca al anillo pericervical en el área apical de la vagina, ¿no? Transversos apicales, el 90% de los defectos. Les decía que en la parte posterior, en la parte anterior es esta hoja translúcida rosada, la hoja anterior, y hacia la parte posterior de la fascia endopélvica va sobre el tabique recto vaginal, la vagina acá y detrás el recto. Como pueden ver, acá hay una especie ya de sutura, que quiere decir que hubo un defecto de la fascia transverso apical y se tuvo que suturar para reparar, ¿no? Para reparar de esa manera los rectocélios. De la misma manera hacemos en la parte anterior. ¿Qué ligamentos tenemos que recordar también? Los ligamentos transversos cervicales o de McEnroe, o también llamados cardinales, ¿no? Que son estas estructuras que son las condensas, viene a ser la condensación de la fascia endopélvica en sus dos porciones. Vienen los McEnroe o cardinales, otra condensación son los arcos tendíneos, y sobre esto viene la fascia endopélvica en su hoja anterior, ¿no? En su hoja anterior. ¿Qué otros ligamentos son importantes? Los úteros sacros, ¿no? Los úteros sacros que vienen desde la cara posterior del cuello uterino hacia el sacro. Y la condensación de los úteros sacros con los cardinales sobre el cuello uterino da la estructura llamada el anillo pericervical, que viene a ser prácticamente el techo de campaña de lo que es el suelo pélvico, ¿no? Entonces, más o menos esta es la parte apical, dada por el anillo pericervical, la cara anterior y el compartimento posterior, ¿no? Posterior. Entonces, la vagina es así, anterior, posterior y apical. Y en la parte apical está dada por el ligamento, los ligamentos úteros sacros cardinales que hacen el complejo cardinal útero-sacro o anillo pericervical. Otras estructuras muy importantes de recordar son los ligamentos puboretrales y uretropélvicos, que van a servir de soporte principalmente a la uretra, que es esa estructura roja que vemos acá, que sale desde la vejiga. Tenemos los uretropélvicos, que van desde la uretra desde el pubis hasta la uretra, y esos son los puboretrales, y los uretropélvicos son los que hacen una especie de hamaca a la uretra, ¿no? Por debajo. Entonces hacen una especie de hamaca, y esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de incontinencia urinaria, la parte extrínseca de la continencia. Entonces acá están confluidos todos los ligamentos que deben recordar. Los ligamentos suburetrales, los puboretrales, los uretropélvicos, los arcos tendíneos y los ligamentos úterosacros que se combinan con los cardinales
para formar el anillo pericervical. La parte más inferior y no menos importante está dada por el periné. Ya saben que tiene la forma de un rombo. La forma de un rombo. La parte anterior está dada por la salida de la vagina, el introito vaginal, los músculos bulbocavernosos, isquiocavernosos y los transversos superficiales que hacen el triángulo anterior. Y hacia el triángulo posterior tenemos principalmente el ano, ¿no? Por la conexión entre el coxis y las tuberosidades isquiáticas. Entonces, de acá, ¿qué podemos rescatar? Por ejemplo, cuando hablamos de una episiotomía, generalmente hacemos la sección medio-lateral y vamos a seccionar el bulbo cavernoso con el transverso superficial. Y ya desde ahí estamos alterando el equilibrio del piso pélvico, ¿no? Entonces, esta es la confluencia de todas esas estructuras a través de este esquema, donde nos explica que debe haber una armonía entre todos los componentes para que la paciente prácticamente no tenga ningún tipo de sintomatología. Basta que haya el daño de una de estas estructuras, ya sea elongación, sea sección, se va a ver alterado el sistema y va a presentar más de una sintomatología. Para esto existen dos autores. El primer autor es Delancey. Él propone clasificar en 3 niveles. Cuando hablen de prolapso de órganos pélvicos, netamente tienen que hablar de los niveles de Delancey. Nunca van a dejar de mencionar esos niveles. Entonces, él propone 3 niveles. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que me van a ayudar a explicar la génesis de los prolapsos de órganos pélvicos. Entonces, él propone el nivel 1. El nivel 1 está dado por el complejo ligamentario cardinal uterosacro o el anillo pericervical, ¿no? Perdón, el anillo pericervical. Ese es el nivel 1 de Lance. El nivel 2 va a estar dado por la fascia endopélvica, tanto la hoja anterior como la hoja posterior, junto con los arcos tendíneos. Y el nivel 3 va a estar dado por los músculos del periné, el cuerpo perineal y los ligamentos suburetrales que ya les mencioné, ¿no? Entonces, nivel 1, el anillo pericervical. Nivel 2, la fascia endopélvica anterior y posterior y los arcos tendíneos. Nivel 3, el nivel 3 va a estar dado por el cuerpo perineal, los músculos del periné anterior y los ligamentos suburetrales. Entonces, de acuerdo a eso, podemos encontrar la explicación. ¿Qué pasa? Cuando fallan las estructuras del nivel 1, es decir, hay una elongación de los ligamentos cardinales o de los úteros sacros, va a haber un prolapso de útero. Bueno, acá cúpula es cuando ya no hay útero, procedemos a una histerectomía, queda el fondo de saco y es llamada cúpula. Pero el nivel 1 hace mención al histerocele. Perdón un segundito. Dame un segundo.
Bien, entonces como les mencionaba, los niveles de Delancey van a determinar el nivel 1, cuando hay una alteración de los anillos pericervical, del anillo pericervical, va a haber un prolapso de útero o cuando en su defecto en los pacientes con histerectomías van a haber prolapsos de la cúpula. Cuando está alterado el nivel 2, es decir, la fascia endopélvica o los arcos tendíneos, va a dar lugar tanto al cistocele como al rectocele, ¿no? Y cuando está alterado el nivel 3, se va a presentar los uretroceles, como dijimos, el tema de la incontinencia urinaria, por el tema de los ligamentos suburetrales, ¿no? Sin embargo, existe este autor, el doctor Petros, que propone la teoría integral y ya empieza a explicar lo que mencionábamos al inicio de la clase, que la pérdida de este equilibrio va a dar lugar no solamente a la aparición de prolapsos, sino a la aparición de otro tipo de sintomatología, ¿no? Otro tipo de sintomatología. Y eso es lo que propone el doctor Petros. Va a dividir ya no en niveles de arriba hacia abajo, va a dividir en zonas, ¿no? La zona anterior, la zona media y la zona posterior, ¿no? Y la zona posterior. Más o menos se va a relacionar con los niveles de Delancey, siempre haciendo mención a la anatomía del piso pélvico. Entonces, la zona anterior está representada por los ligamentos puboretrales y uretropélvicos, lo que hablábamos, ¿no? Los ligamentos suburetrales, principalmente. En la zona media va a estar representada por el arco tendíneo, el anillo pericervical y la fascia pubocervical, es decir, la fascia endopélvica, la cara anterior. Y la zona posterior vamos a tener a los ligamentos uterosacros en la parte posterior. Vamos a poner el láser. Ya estamos en la zona de esta línea azul hacia atrás, es la zona posterior. Ya tenemos los ligamentos uterosacros y la fascia endopélvica, la hoja anterior, el tabique de la fascia rectovaginal con el cuerpo perineal, ¿no? Entonces, más o menos ya reordenándonos, podemos decir que el doctor Petros propone esta clasificación en zonas y de esa manera va a explicar, por ejemplo, si la zona anterior está alterada, es decir, los ligamentos puboretrales, la paciente va a presentar claramente incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿no? Pero también puede presentar problemas con llenado, síntomas de frecuencia, de urgencia, e incontinencia. Todo está correlacionado para que haya un equilibrio. Basta que se altere una pieza, por decirlo así, se pierde ese equilibrio y puede presentar el resto de sintomatologías que está inmerso en este cuadro. Pero el síntoma principal no deja de ser la incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿no? De la misma manera, en la zona media, que está representada por el arco tendíneo y la fascia endopélvica, perdón, la fascia endopélvica, la hoja anterior y el anillo pericervical, el síntoma que va a prevalecer va a ser el cistocele, al ser la hoja anterior va a estar dada por el cistocele, síntomas de frecuencia, síntomas de urgencia, llenado anormal, principalmente, pero también no va a dejar de tener un componente, como pueden ver representando estas coloraciones, también va a tener su grado de incontinencia urinaria de esfuerzo. No será tan fuerte como cuando tengamos problemas netamente de la zona anterior, pero también, igual también habrá nocturia y ya nos vamos a la zona posterior. En la zona posterior que está representada por los ligamentos uterosacros y la fascia posterior de la fascia endopélvica y el cuerpo perineal, ya la paciente puede tener síntomas de rectocele, puede presentar rectocele, puede presentar prolapsos apicales o uterinos, los histeroceles, y como pueden ver este cuadrito se comparte con la zona media, porque en la zona media tiene parte del
de este componente, de este complejo, ¿no? El anillo pericervical. Pero en la parte posterior tenemos los ligamentos uterosacros, que también formarían parte del anillo pericervical. Pero esta es la más importante, ¿no? O sea, más importante que los McEnroe quizá es más los ligamentos uterosacros. Por eso es que el cuadro que denota esta sintomatología va predominantemente más a la zona posterior. Entonces, si tenemos netamente un histerocele, podemos decir que está comprometida la parte posterior y la parte media, pero predominantemente la parte posterior. A su vez, también puede presentar incontinencia urinaria de esfuerzo en menos magnitud que cuando hablamos de la zona anterior, síntomas de llenado, síntomas de frecuencia, urgencia, nocturia, principalmente nocturia, incontinencia fecal, obstrucción, y este sí es cardinal de la zona posterior, ¿no? El dolor pélvico, ¿no? El dolor pélvico. Entonces, ¿cómo empezamos la evaluación de las pacientes que acuden con este problema? Tenemos que, no dejamos de ser clínicos, tenemos que hacer una historia completa, ya sabemos qué sintomatología vamos a buscar en este tipo de pacientes. Cardinalmente, la sensación de prolapso, de bulto, protuberancia o protrusión genital, ¿no? Síntomas de urgencia, de escapes de orina, nicturia, llenado normal, dolor pélvico, ¿no? Entonces ya sabemos a dónde va dirigido nuestra anamnesis. Evaluación de la gravedad de los síntomas, cómo interviene en la calidad de vida de la paciente, el examen físico, que lo vamos a ver ahora, que está dirigido a determinar la gravedad o el grado de prolapso o el grado de sintomatología que tenga la paciente para poder proponer el tratamiento, que en este caso es quirúrgico, ¿no? Y nos permite finalmente plantear los objetivos para el tratamiento. Bueno, ya hablamos de la historia clínica en la cual tenemos que buscar antecedentes que nos ayuden a determinar factores de riesgo, la presencia de factores de riesgo y la sintomatología, que también ya lo mencionamos. El examen físico, ya saben que es en litotomía. Lo primero que tenemos que ver es evaluar a la paciente en reposo, y si tenemos este grado de prolapso, que es un grado de prolapso máximo 4, tenemos que reducir primero a la paciente. Luego de eso hacemos una maniobra de Valsalva, que es aumentar la presión intraabdominal y evidenciar el grado máximo de los prolapsos, ¿no? Para lo que me preguntaba, ¿no, doctor? Entonces, el prolapso es el prolapso de la pared vaginal. Sí, porque lo que estamos viendo acá es pared vaginal. Yo no estoy viendo la vejiga. Yo sé que la vejiga, por anatomía, está detrás de todo esto, pero lo que me prolapsa hacia mí es la pared vaginal, ¿no? Igual que estamos viendo acá. Lo que se prolapsa es la pared vaginal. Entonces, luego que tenemos el examen físico, tenemos que tener presente cómo hacer la clasificación. Entonces, para la clasificación, tenemos dos sistemas, principalmente el Baden, que van a verlo en muchos hospitales, incluso en el hospital donde trabajo. Hacemos Baden y hacemos el sistema del POPQ, ¿no? Por sus siglas en inglés, que traducido es la cuantificación de prolapsos de órganos pélvicos. Cuando hablan de POPQ, quiere decir que hay que estadificar los grados de prolapso. Para eso, primero tenemos que examinar a la paciente y hacer una tabla de triple entrada. Antes de pasar de la diapositiva, contarles un poco la diferencia entre un sistema y otro. Claro, el sistema de Baden es un sistema clásico de que está determinado por 6 dígitos, que hace mención a la terminología clásica que les mencioné en la primera diapositiva, que ahora lo vamos a ver, donde la deficiencia era que no era estandarizada, que no tenía un sistema de medición, era totalmente subjetivo, dependía del observador, ¿no? A diferencia del POPQ, que sí necesitamos una medición para poder determinar exactamente los centímetros de protrusión de los prolapsos. En el perfil Baden utilizamos como punto de referencia o en cero el orificio vaginal o el introito vaginal. Como pueden ver, cuando revisen pacientes o han visto anatomía, es algo muy variable, ¿no? En cambio, para el POPQ sí, el punto de reparo va a ser el anillo himenial, ¿no? El anillo himenial o las carúnculas himeniales.
Entonces, el perfil Baden consiste en utilizar 6 dígitos y cada dígito va a estar representado por un órgano, ¿no? El primer dígito, o los dos primeros, hacen mención de efectos del segmento anterior, apical y posterior. Es decir, en la parte anterior tendremos uretrocele, cistocele, histerocele, enterocele, rectocele y desgarro perineal, ¿no? Entonces, en ese orden justamente está esta tablita. Entonces, es fácil, ¿no? Simplemente pedíamos a la paciente que haga la maniobra de Valsalva de presión y evidenciamos si el grado de prolapso llegaba, digamos, si no había presencia de prolapso, perdón, era grado 0. Si llegaba a la mitad de la superior de la vagina, era grado 1. Si llegaba a permanecer en el introito, era grado 2. Si pasaba el introito, era grado 3, y si era total, ya era grado 4, ¿no? Así de sencillo. Sin embargo, ya el POCQ a partir del 96 nos permite estandarizar estas mediciones, esos puntos de prolapso a través de una medición. Para eso primero tenemos que saber que la terminología de histerocele, rectocele, enterocele es reemplazada por puntos, son puntos de referencia que claramente nos hace referencia a un órgano vecino, ¿no? Entonces, tenemos 9 puntos, de los cuales son 2 anteriores, 2 posteriores, 2 superiores, 2 frontales y 1 total, ¿no? Acá están. Entonces, estos puntos se van a converger en una tabla de triple entrada. En la tabla de triple entrada. Pero para eso primero tenemos que saber cuáles son esos puntos, ¿no? Los puntos anteriores. El punto anterior viene a ser el punto AA, siempre va a estar delimitado, va a estar connotado con una letra mayúscula y una letra minúscula, ¿no? Siempre hay alguna confusión entre AA, AP, BP, BA. Sobre todo en la anterior y la posterior a veces hay confusión. La primera letra en mayúscula va a estar dada por la A, y la minúscula si es anterior o posterior, ¿no? En este caso, el punto AA hace mención a la unión uretrovesical, donde el punto de reparo va a ser menos 3 centímetros siempre, ¿no? Ese es el valor normal. ¿Por qué? ¿Por qué 3 centímetros? Desde la uretra de la mujer, por dentro de la vagina 3 centímetros, ¿por qué? Porque esa es la medición más o menos en promedio de la uretra femenina, de 3 centímetros. El punto C es el labio anterior del cervix. Ahora hay un punto, el punto BA. El punto BA va a ser la parte más protruyente entre el punto AA y el punto C. Ese es el BA. Ahora, de la parte posterior vamos a tener el punto AP. El punto AP es a menos 3 centímetros de la comisura posterior, y el punto D va a hacer referencia al fondo de saco de Douglas. Fondo de saco de Douglas. Y lo que se protruya entre estos dos puntos, el punto más prolapsado va a ser el punto BP, ¿no? El punto BP. Luego tenemos los puntos estáticos. Los puntos estáticos tenemos la longitud total de la vagina, tenemos el hiato genital y el cuerpo perineal, ¿no? El hiato genital es una medida entre la uretra de la paciente y la comisura posterior de la vagina, y el cuerpo perineal entre la comisura posterior y la línea que atraviesa el ano de la paciente. Entonces, ¿cómo podemos determinar los grados de prolapso? Esa presentación se los voy a pasar para que lo vean con detalle, pero hay una manera sencilla de entender, ¿no? Que es el objetivo de todo esto. Entonces, cuando yo tengo mi tabla de triple entrada, lo que yo voy a valorar y estratificar es los puntos anteriores y posteriores. Estos puntos que acabo de explicar van a ser trasladados en esta tabla, ¿no? En esta tabla de acá. Arriba irán la parte anterior AA, BA y el punto C.
Y en la parte posterior irá el punto AP, BP y el D del fondo de saco de Douglas. En la parte del medio va a ir el hiato genital, el cuerpo perineal y la longitud total de la vagina. ¿Qué particularidades tiene esta tabla? Que la parte del medio no tiene simbología. A diferencia, vamos a poner la pluma, a diferencia de la parte anterior, que van a tener valores positivos o negativos, igual que la parte posterior. Va a haber valores positivos y negativos. ¿De qué depende? Va a depender de la ubicación de acuerdo al himen, ¿no? El punto del himen va a ser el punto cero, el himen o las caducas himeniales. Por dentro de la vagina, todo va a ser en negativo. Y por fuera de la vagina, o perdón, por fuera del himen, todo va a ser en valor positivo. Entonces, ¿cuál es lo normal? Lo normal es que la mayoría esté en valor negativo, ¿no? ¿Cuál es lo patológico? Cuando ya empieza a hacerse positivo. Entonces, acá van a ir números, como por ejemplo 3, va a haber 6, va a haber por acá son de longitud de vagina en 8, hiato genital en 5, en 3, 2, 2, y acá menos, perdón, acá va a haber 4, bueno, vamos a poner 4. Van a encontrar unos números, que ahorita vamos a explicar cómo se llena esto, pero lo que quiero que entiendan, o quiero que capten acá, que la parte anterior siempre va a estar acompañada con simbología, más, acá puede ser, no sé, pues menos, menos, menos y más. ¿Qué hace cuando tienes esa simbología? Si es negativo, está por dentro del himen. Si está por fuera, será positivo. La parte central sí no va a tener simbología, no va a tener ni más ni menos. Van a ser valores neutros. ¿Por qué? Porque estas mediciones se hacen con la paciente en reposo. Las mediciones, tanto anterior como posterior, se hacen luego del reposo, se hace una maniobra de Valsalva, ¿no? Entonces, esto me va a servir para estadificar mi prolapso. Todo lo que esté siempre vamos a tener como cero el punto de reparo, el himen. Ya les dije que por dentro del himen es valor negativo. Y por fuera del himen es valor positivo. Entonces, acá sí, vamos a utilizar una medición, ¿no? En centímetros. Por dentro, perdón, la distribución será menos 1, será menos 2, será menos 3 centímetros, ¿no? Igual de la misma manera, será acá más 1, será más 2, y así sucesivamente. Entonces, para saber el grado de prolapso de esta tablita, vamos a analizar solo los puntos anterior y posterior para hacer la estadificación de los prolapsos. Y es sencillo, todo lo que esté entre más 1 y menos 1 va a ser grado 2. En todas las pacientes, no hay ninguna particularidad. Todas las pacientes. Si encontramos el punto BA en más 3, perdón, en más 1, será grado 2, pues, ¿no? Todo lo que esté por fuera o por dentro de menos 1 será grado 1 de prolapso. Casi no hay prolapso. Todo lo que esté por encima de más 1 en adelante será grado 3. ¿Hasta qué punto? Acá sí cambia para las pacientes, ¿no? Que va a depender de la longitud total de la... Ese es el punto más importante para evaluar. Por eso es cuando ustedes estén en visita médica o estén en un examen que tiene que ver con grados de prolapso, tienen que saber la longitud total de la vagina. ¿Por qué? Porque la longitud total de la vagina me va a permitir diferenciar entre el grado 3 o 4. Los grados de prolapso son 1, 2, 3 y 4, no hay más, ¿no?
Entonces, para diferenciar entre el 3 y el 4, tenemos que saber la longitud total de la vagina. A este valor le vamos a restar menos 2. Por ejemplo, si yo tengo una longitud total de la vagina en 8, si le resto menos 2, será 6. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un valor más 6, ese será el límite para hablar sobre grado 4 y grado 3. Entonces, volviendo al ejemplo, ¿no? Si estamos por encima de más 1, más 2, más 3, más 4, hasta más 5, para este ejemplo, hasta más 5 será grado 3. Si es de 6 en adelante, será grado 4. Es decir, longitud total de la vagina menos 2 centímetros con valor positivo me va a ayudar a determinar ya el grado 4 de un prolapso. Repito, para hablar de grado 1, siempre va a ser entre más 1 y menos 1. Siempre, en toda paciente no hay particularidad, no hay ciencia. Y más 1 menos 1 es grado 2. Todo lo que esté por dentro de menos 1 va a ser grado 1. Todo lo que esté por encima de más 1, más 2, más 3, más 4 va a ser grado 3. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos choquemos con el longitud total de la vagina menos 2 en valor positivo. El ejemplo que les decía era en 8. Si le resto 2 será 6. Entonces, ya a partir de 6, sé que en adelante será grado 4 o grado total, ¿no? ¿Cómo hacemos las mediciones de estos puntos? Empezamos por el hiato genital, que es uno de los puntos estáticos. Vamos a medir desde la uretra hasta la comisura posterior con nuestra cinta o nuestra paleta metrada, ¿no? Entonces, si es 4 centímetros, se coloca 4. La medición del cuerpo perineal desde la comisura posterior hasta la línea media del ano, ese es el cuerpo perineal, será 3 centímetros. Ahora, la longitud total de la vagina. En reposo a la paciente colocamos la medición hasta el fondo de saco de Douglas. En este caso, donde choque a nivel del himen, que es el punto de reparo, será la longitud total de la vagina, que en este caso es 9 centímetros. Pero como ven, no se coloca ninguna simbología. El punto C viene a ser la labio anterior del cervix. Si la paciente va a pujar, vamos a medir hasta cuántos centímetros se acerca al himen. En este caso, no hay mayor descenso, se queda en 8 centímetros. Como está dentro de la vagina, será un valor negativo, ¿no? Igual, con el fondo del saco de Douglas, que es la longitud total de la vagina. Señora, puje, y vemos que el lápiz no avanza, por lo tanto sigue 9 centímetros. Entonces será en 9 valor negativo. Para los siguientes puntos igual, ¿no? El punto AA será a 3 centímetros de la humedad uretral. Hacemos que la paciente puje y se va a acercar a menos 1 centímetros del himen. Entonces será menos 1. Entre el punto AA, que es este de acá, y el cervix que está por dentro, va a haber una protrusión, que es esta área de acá, ¿no? Es esta área de acá. Entonces, ahí sí hablamos del punto BA, que es el grado más prolapsado entre el AA y el punto C. Entonces, es esto lo que yo evidencio. Vemos que está a menos 2 centímetros todavía del himen, entonces, por lo tanto, será menos 2 centímetros. Lo mismo sucede con el, bueno, ese es el BA. Como pueden ver, ahí está la proyección del himen sobre el prolapso. Igual es con la parte posterior, ¿no? Menos 2 centímetros. Y lo más prolapsado es esto siempre, y coincide, ¿no? Coincide con el punto A. Entonces, una vez que tengamos estos valores, nos vamos a nuestra tablita, ¿no? A nuestra tablita, en 0. Siempre parte de 0, más 1 y menos 1. Entonces vamos a ir analizando. El punto AA es menos 1, entonces el grado de prolapso es 2. Siempre, no hay pierde. 2.
el punto BA es menos 2 centímetros. Si es menos de 2 centímetros, está por encima de menos 1, entonces será grado 1. El punto C es menos 8, como está por dentro todavía, es grado 1, es más, ni prolapso tiene. Igual, en el punto, en el AP, menos 2 centímetros, acá sí, menos 2 centímetros, igual, grado 1, ¿no? Grado 1. Menos 2 igual grado 1. Y menos 9 también grado 1. Esta paciente prácticamente no tiene prolapso, solamente tendría mayor grado de prolapso es a nivel anterior, ¿no? Entonces, esta paciente tiene un prolapso de órganos pélvicos. Estadio, así se le pone el diagnóstico, POP, estadio 2, a predominio del punto A a A. Ese sería el diagnóstico de nuestra paciente. Tenemos que analizar los puntos dinámicos, ¿no? Y utilizamos esa tablita. Si hubiésemos querido saber cuánto es grado 3 y 4 para este ejemplo, a la longitud total de la vagina le resto menos 2 centímetros, entonces será 7 centímetros. Le ponemos valor positivo, es decir, si cualquiera de estos puntos cae de 7 más 7 a más, será grado 4. Y entre menos 7 y menos 1 será grado 3. Solo entre menos 1 y más 1 es grado 2, eso es universal. Y por fuera de menos 1 será grado 1. Solamente necesitamos la longitud total de la vagina para discernir entre el tercer y cuarto grado. Ahora empezamos con el tema del tratamiento. El tratamiento puede ir desde el tratamiento conservador, cuando los grados de prolapso son leves, y puede ir al tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿en quiénes vamos a proponer un tratamiento conservador? En aquellas mujeres con prolapso asintomático, principalmente, ¿no? Vamos a modificar los estilos de vida, como por ejemplo corregir la disfunción de fecales que hay, complementando con dieta rica en fibra y uso de laxantes, pues, ¿no? También. Vamos a darle recomendaciones en general como debe sentarse con los pies elevados para disminuir los síntomas del abultamiento, de la protuberancia, los ejercicios de Kegel, ¿no? Que les mencionaba, que es ajustar los músculos pélvicos, ajustar y relajar, ¿no? También podemos utilizar pesarios. Esos pesarios son estructuras siliconadas que se utilizan muy poco acá en Perú, en el extranjero se utilizan más, en aquellos pacientes que no pueden entrar a una sala de operaciones o que su tiempo operatorio o preoperatorio es muy largo, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos corrigiendo alguna sintomatología con estos pesarios que son de silicona. Se introducen por la vía vaginal y de acuerdo al modelo nos ayuda a corregir algún tipo de prolapso de manera temporal, ¿no? Mientras se utilizan los pesarios. Entonces, en quienes no haga efecto estas recomendaciones y principalmente grados de prolapso 3 en adelante deben ser operados de manera a través de una cirugía, ¿no? Esos son los tipos de cirugía que utilizamos de acuerdo, como pueden ver, se va a clasificar de acuerdo al defecto. Si el defecto está en la parte superior o apical, si está en la parte anterior o en la parte posterior. Cuando hablamos de corrección y actualmente hablamos de sitio específico, mencionamos o nos referimos a identificar dónde está el defecto y qué tenemos que hacer y evaluar a la paciente, hacer nuestro POP-Q y ver los niveles de Delancey, ¿no? Delancey o la teoría integral, para saber qué estructuras tenemos que corregir a través de la cirugía, ¿no? El segundo tema, el segundo concepto es el tema de la incontinencia urinaria. Entonces, la incontinencia urinaria viene a ser un síntoma, viene a ser una manifestación o también un signo, ¿no? Según la Sociedad Internacional de la Continencia, la define como la manifestación de cualquier escape involuntario de orina. Esa es la definición. Entonces, puede ser un signo, porque yo evidencio que la paciente tiene pérdidas de orina,
Puede ser un síntoma porque la paciente viene y me manifiesta que tiene escapes de orina, o puede ser una afección como ya una enfermedad que necesita tratamiento. La fisiopatología se da por dos pilares, la hipermotilidad suburetral o uretral y la deficiencia esfinteriana. Cuando hablamos de hipermotilidad uretral, quiere decir que el soporte es el problema. ¿Y quién da el soporte de la uretra? Da los ligamentos puburetrales y los uretropélvicos, que lo vimos en la primera parte. ¿Qué factores me desencadenan esto? Los pospartos, la obesidad, el hipoestrogenismo. Y representa el 85% de los casos de incontinencia urinaria por esfuerzo. El otro componente es el componente esfinteriano o el componente intrínseco, donde la causa ya es la indemnidad de la mucosa uretral o el esfínter uretral, ¿no? Uretral, dada por principalmente irradiación o accidentes, ¿no? Entonces, a través del tiempo se han postulado teorías que explican la incontinencia urinaria, ¿no? La primera fue la teoría de las alteraciones del eje uretrovesical y el posicionamiento uretral. Entonces, quiere decir, cuando hay una pérdida de este eje, se va a producir los escapes de orina. Por eso es que los tratamientos clásicos que actualmente se están volviendo a utilizar, ya que las mallas están ya proscritas, consistía justamente en reponer este nivel, reponiendo las fascias, ¿no? Acá vemos una gráfica donde abrimos, hacemos una colpotomía e identificamos el defecto de la fascia. Entonces, lo que está haciendo con la pinza es simular la aproximación de esta fascia que se da a través de suturas convencionales, ¿no? De suturas de puntos simples, cruzados, de acuerdo a la técnica que uno decide utilizar. Y eso se atribuye a este autor, a Kelly, en 1913, que postula esta hipótesis de que las pérdidas de la orina es causada por la pérdida de elasticidad o tono del esfínter uretrovesical, ¿no? De la unión uretrovesical. Entonces, al corregir con suturas, podríamos corregir esos problemas. Otro autor postuló la teoría de las alteraciones de la transmisión de presiones. ¿Qué quiere decir? Que cuando la presión intraabdominal vence a la presión intrauretral, se va a producir este tema de incontinencia urinaria, ¿no? Por el aumento de la presión intraabdominal, que supera a la presión de la uretra proximal. Otra teoría fue la disfunción esfinteriana, que ya achaca un poco más directamente al tema de la indemnidad del esfínter uretral. Ya Delancey introdujo una nueva teoría donde mezclaba la pérdida del soporte suburetral, el nivel 3 de Delancey, con la disfunción esfinteriana, ¿no? Y la teoría integral ya que mezcla o resalta toda la sintomatología a través de la pérdida del equilibrio de todo el sistema del piso pélvico, ¿no? Gracias a Petros. Entonces Petros nos dice que los componentes de la continencia en la mujer está dado por los ligamentos puboretrales y uretropélvicos que están en la zona 1 y los músculos pubococcígeos, ¿no? Haces del pubococcígeo, tanto el pubococcígeo anterior como el posterior, hacen una especie de poleas, ¿no? Si bien es cierto, los ligamentos suburetrales hacen una especie de hamaca, los músculos sirven como sistema de poleas para el tema de la continencia urinaria, ¿no? Nuevamente, este cuadrito que es tema de examen, esa es pregunta de examen, la zona y la sintomatología que predomina por la zona, ¿no? Acá vemos que la incontinencia urinaria de esfuerzo se da principalmente por afección de la zona anterior, donde se encuentran los uretropélvicos y los puburetrales, pero también puede estar representado en la zona media, en la zona posterior, pero predomina en la zona anterior, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es netamente clínico. Tenemos que hacer una buena anamnesis y evidenciar o que nos manifieste las pérdidas, los escapes de orina y de manera involuntaria, principalmente al esfuerzo o a la urgencia, ¿no?
tenemos que identificar factores de riesgo, también como la diabetes, insuficiencias cardíacas, neumopatías, neuropatías, enfermedades neurológicas, psiquiátricas, infección urinaria. Es muy frecuente que una paciente con infección urinaria tenga escapes de orina de manera involuntaria, ¿no? El estado hormonal también, el hipoestrogenismo que ya dijimos, ¿no? Entonces, se pueden clasificar en tres grandes grupos. El de esfuerzo, que es justamente el aumentar la presión intraabdominal durante la tos, el estornudo, el aumento de la presión por carga de peso, que se da en el 80% de los casos. La urgencia, que es aquellos escapes de orina que se evidencian cuando la paciente tiene deseos imperiosos de orinar. Esa es una incontinencia por urgencia. Cuando tienes deseos imperiosos de orinar y se le escapa la orina, eso es una incontinencia por urgencia. Ya dijimos que el problema del esfuerzo o de la incontinencia de esfuerzo o de estrés está dada por los componentes extrínsecos e intrínsecos de la uretra. En cambio, la urgencia está dada principalmente por una hiperreactividad del detrusor, ¿no? O la mixta, que es una combinación de estas dos. El examen ginecológico, el examen físico, tenemos que evidenciar que no está asociado a un grado de prolapso, porque también podría afectar y corregirse este prolapso antes de corregir las incontinencias urinarias. ¿Qué estudios podemos hacer? Podemos utilizar el diario miccional, que se encarga de coleccionar la frecuencia, la cantidad de veces que la paciente va al baño y una medición, ¿no? Generalmente lo utilizan más los urólogos. Ponen todo un día a la paciente para que ella pueda registrar el comportamiento miccional durante las 24 horas, ¿no? Es muy subjetivo. ¿Qué otra manera de evidenciar son los patés o los pañales, ¿no? Los pañales. Se utiliza para evidenciar a través del peso si hubo o no escapes de orina. Puede ser durante 20 minutos o también los test domiciliarios que se da a la paciente para que se realicen dentro de las 24 primeras horas. Entonces, dice, en el final del periodo de la colección, dice, las bolsas de plástico o los pañales son pesados, el aumento de peso entre 5 gramos a 8 gramos en 24 horas es considerado normal. Por encima de eso ya es considerado incontinencia urinaria, ¿no? En el caso de los pañales, al final del día o del término de la prueba son pesados. Si hay un aumento mayor a 8 gramos, se dice que hay una incontinencia urinaria, ¿no? El test del hisopo, que nos ayuda a evidenciar la hipermotilidad uretral. ¿Cuándo hay hipermotilidad uretral? Cuando el ángulo, uno coloca un hisopo dentro de la uretra de la paciente, hacemos que puje la paciente. Si hay una abertura más de 30 grados, decimos que hay una hipermotilidad uretral. Como ya entenderán, eso está dado por la flacidez o la injuria de los ligamentos puboretrales y los uretropélvicos. No hay más, ¿no? La hipermotilidad uretral se da por la pérdida de la indemnidad de estos ligamentos, ¿no? El estudio de urodinamia es la simulación de la fase llenado y la fase de vaciado durante la micción, que nos ayuda principalmente a los temas de urgencia. ¿Por qué? Porque nos va a evaluar la presión del detrusor, la actividad del detrusor. Entonces, es un estudio que se hace a través de unos catéteres que van a la uretra, a la vejiga y a la zona rectal para hallar incluso diferencia de presiones. Entonces, lo que nos interesa saber es cómo va la presión del detrusor, que debe ser plana, debe ser continua. Pero, ¿qué pasa si existen contracciones? Empiezan a haber contracciones, ¿no? Por ejemplo, empiezan a haber estas contracciones durante la fase del llenado. Esto hace el diagnóstico de una vejiga hiperactiva o un detrusor hiperactivo. ¿Y qué pasa si hay escapes de orina asociados a esas contracciones? Esa es una incontinencia de urgencia. Entonces, el diagnóstico de incontinencia de urgencia lo hacemos a través de la urodinamia. El diagnóstico de la incontinencia de estrés, no. Lo hacemos a través de la clínica. El diagnóstico es netamente clínico. La urodinamia nos serviría en el estrés para cuantificar y orientar un poco el tratamiento, ¿no? Justamente el tratamiento también, de acuerdo a los niveles de evidencia, van a empezar en tratamiento conservador o inicial, como los ejercicios de Kegel, que tienen un alto nivel de evidencia.
tratar las enfermedades subyacentes o comorbilidades que aumenten la presión intraabdominal principalmente, ¿no? El estreñimiento, reducción de la cafeína, el ejercicio físico, la obesidad, la ingesta de líquidos y la restricción de cigarrillos, ¿no? Eso es para que recordemos cómo va la inervación del sistema urinario que participa en el proceso de almacenamiento y llenado durante la fisiología de la micción. Recordar los receptores que tenemos a nivel del detrusor y a nivel del esfínter, que va a diferenciar. Sabemos que a nivel del detrusor los receptores colinérgicos predominan junto con los receptores beta, a diferencia del esfínter, que van a predominar los receptores alfa. Justamente nos sirven para determinar qué tipo de fármaco vamos a utilizar, ¿no? En caso de la incontinencia urinaria de esfuerzo, el tratamiento farmacológico está por mejorar los niveles de estrógeno a nivel local en aquellas pacientes que tienen ya el problema de hipoestrogenismo, sobre todo en el estado postmenopáusico, con alto nivel de evidencia, ¿no? Los colinérgicos son utilizados más para el tema de incontinencia urinaria por urgencia. Los antimuscarínicos son de primera línea, a la cabeza la oxibutinina, ¿no? Como alternativas tenemos la tolterodina, la solifenacina también, ¿no? Que son anticolinérgicos. De primera línea siempre va a ser la oxibutinina por su costo, son de bajo costo, pero su efecto adverso principal es la sequedad, pues, ¿no? La sequedad bucal, la sequedad vaginal, que hace que no haya muy buena tolerancia. A diferencia de la tolterodina o de otros antimuscarínicos que sí mejoran la tolerancia con los pacientes. En cuanto a la duloxetina, ya ustedes saben que la duloxetina es un antidepresivo, es un inhibidor de la recaptación de la serotonina, ¿no? Y la norepinefrina. Para depresión más o menos la dosis va entre 15 a 30 miligramos, pero para incontinencia urinaria supera los 40 a 80 miligramos diarios por 3 meses. Es el único fármaco demostrado para el tema de la incontinencia urinaria por esfuerzo, ¿no? 40 miligramos vía oral cada 12 horas, en 3 meses podemos mejorar la incontinencia urinaria de esfuerzo. Si fallan todos esos tratamientos, ya sabemos que el tratamiento quirúrgico es el gold estándar para el tema de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Colocamos una malla de polipropileno a través de estas agujas que se colocan y se dejan a libre tensión. El objetivo de estas mallas también tiene su parte anatómica. Van a producir fibrosis, colágeno, ácido hialurónico, elastina, van a producir tejido de la matriz extracelular alrededor de la malla como cuerpo extraño y va a hacer las veces de un neoligamento, ¿no? Cuando coloquemos mallas, ya sea abdominal o en la parte pélvica, la función es hacer neoligamentos y en este caso la incontinencia urinaria vamos a reponer la función de los dos principales, los uretropélvicos y los pubouretrales, ¿no? Esa es la explicación anatómica de utilizar mallas, en este caso la transobturatriz, que son las siglas de TOT, lo van a escuchar muy frecuentemente en el hospital. El objetivo es mejorar el soporte uretral. ¿Cómo? Mejorando la tracción de los ligamentos puburetrales uretropélvicos, ¿no? Más o menos esta es la distribución de los vectores. Hay diferentes formas de colocar, ya sea en forma de hamaca o sea retropúbica, de acuerdo a los grados de incontinencia urinaria. Esas son las agujas que se utilizan para perforar a través de la ingle de la paciente, la línea genitoclural, se llega hacia el extremo medial, para eso previamente hacemos una colpotomía, y ahí introducimos las mallas a ambos extremos, ¿no? Quedan suspendidas los extremos a la membrana transobturatriz para que haga un efecto de hamaca sobre la uretra y al momento de la presión intraabdominal puede haber una coaptación adecuada, ¿no? Esas son las fotos
Acá pueden ver el extremo de la aguja que va saliendo, se coloca la malla a ambos extremos y se va tirando como si fuera una hamaca, ¿no? Bien, eso es en cuanto a los problemas de piso pélvico. Como ya vieron, el sílabus principalmente hace mención a los prolapsos, al prolapso y a la incontinencia urinaria. Esos eran los temas. Pero como pueden ver, no solamente hablar de disfunción de los órganos del piso pélvico, no solamente hablar de prolapso e incontinencia, sino también está asociada a otro tipo de sintomatología. Lo más importante es hacer una buena anamnesis y un buen examen físico. Acá sí, un buen examen físico nos ayuda mucho con el diagnóstico, identificar dónde está el defecto a través del ANSEI, o sea, a través del sistema, el sistema integral, la teoría integral, de acuerdo al grupo o a la zona, ver qué estructura anatómica está alterada, porque cuando yo voy a operar tengo que corregir ese defecto. Al corregir ese defecto, vuelve nuevamente el equilibrio y puedo corregir más de una sintomatología. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? Brendan. Doctor, buenas noches. Doctor, una consulta. No comprendí muy bien acerca de lo que usted mencionó cuando es el grado 3 o el grado 4, me tienen que dar la longitud vaginal. O sea, La longitud total de la vagina, sí. claro. Sí, doctor. Entonces, según ese cuadrito que usted mencionó, o sea, a dónde o qué valor le restaría, doctor? O sea, teniendo ya la longitud. Le restas dos en dos, siempre le restas dos. Siempre le vas Ahí, a restar dos. ahí siempre a esta longitud le tengo que restar A 2. la longitud de la vagina siempre le vas a restar 2 centímetros. Ah, ya. Eso lo Ah, ya, recuerdo. doctor, gracias. Siempre. Acá está la definición. Mira, acá si lo leen se va a ver más complicado. Es mucho más práctico lo que les acabo de explicar, ¿no? Nuevamente les voy a poner acá, porque eso sí me interesa que entiendan. ¿Por qué? Porque en las preguntas de exámenes, generalmente en ENAM, no les van a dar todo, desarrolleme todo el cuadro, no. Les van a dar longitud total, a una paciente con problemas de órganos pélvicos, tiene longitud total de la vagina en 10 y el punto BA está en más 5. ¿Cuál es el grado de prolapso de ese punto? Entonces ya sabes que haces tu cuadrito, ¿no? Perdón, me he hecho estoy acá. Ya. Haces tu tabla mentalmente, 0, ya sabes que entre más 1 y menos 1, siempre va a ser grado 2 del prolapso, siempre, siempre. Por encima de menos 1, menos 2, menos 1, menos 4, grado 1. Ahora, para el grado 3 y el grado 4, siempre tengo que saber longitud total de la vagina. En visita médica siempre los internos les dicen, al interno, ¿cuál es el grado de prolapso del punto BA? ¿No? Está en más 8 y están más perdidos, pero uno que ya sabe, tiene que, doctor, pero ¿cuál es la longitud total de la vagina? Entonces ahí cambia, pues, ¿no? Entonces, si la longitud total de la vagina es 10, ¿no? Siempre le voy a restar menos 2. Siempre menos 2, para yo saber si es grado 3 o grado 4. Para el ejemplo, sería 8, pues, ¿no? Es decir, si yo tengo una longitud total de vagina en 10 y me preguntan, en mi pregunta de examen, el punto BA está en más 8, exacto, vamos a poner justo más 8. Diga usted, ¿cuál es el grado de prolapso de este punto? Entonces, si hago mi mapa mental, esto ya no me interesa saber si es grado 3 o 4. Entonces, a la longitud total de la vagina le resto menos 2, será 8. Entonces, a partir de 8 en valor positivo, ya va a ser más 4. Si coincide acá, sí es grado mayor, el grado 4. En cambio, si coincide en el menos 1 más 1, siempre va a ser 2, ¿no? Si coincide. Si el punto BA es más 1, ¿qué grado es? 2. Si es más 5, será grado
3, ¿no? Grado 3. Si coinciden en longitud total de la vagina menos 2, en adelante será grado 4. ¿Bien? Brenda, ¿quedó claro? Doctor, Sí, Ingrid, dime. disculpe, ¿cuál es el tratamiento de la incontinencia urinaria, doctor? El tratamiento, el gol estándar viene a ser la colocación de una malla, ¿no? Una malla transobturatriz, por eso es que las siglas son TOT, es una malla transobturatriz para justamente corregir el déficit del soporte suburetral. Como ya vimos que es el 85% de los casos de incontinencia urinaria de esfuerzo, se da por el factor extrínseco, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, ¿y siempre a la longitud de la parte de la mujer se le va a restar siempre menos 2? ¿Siempre? ¿Es un valor exacto? Sí, siempre para saber si es grado 3 o 4, para diferenciarlo, siempre es menos 2. Yo les voy a pasar las diapositivas a través de Blanca y ahí se van a tomar la molestia en leerlo. De hecho que se van a confundir, pero acá está la teoría. Esa es la teoría, ¿no? Y la manera práctica de entender todo este enrollo es esto de acá. Se simplifica en eso. Es más, te dice, ¿no? Es mayor, igual a menos 1, más 1, es grado 2, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a leer grado 2, dice. La porción más distal del prolapso se encuentra menos igual a menos 1 proximal o distalmente respecto al plano del himen, es decir, la cuantificación mayor, menor, igual a menos 1, pero menor, igual a menos 1, entonces medio confuso, ¿no? La manera práctica es saber que es entre más 1 y menos 1 es grado 2. Siempre, eso sí es universal. Grado 3, mayor a más 1, entonces a partir de más 2 será, pues, ¿no? 2 más 3 más... ¿Hasta cuándo? Hasta longitud total de la vagina menos 2. Para saber ya que a partir de ahí en adelante será grado 4, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, en las preguntas de exámenes les va a venir longitud total de la vagina y el punto que les interesa saber cuál es el grado de prolapso. Y si les dan más de un punto, el que tiene mayor grado de prolapso, ese es el diagnóstico de la paciente. Muy bien, espero que se haya podido entender el mensaje. Nuevamente les repito que hablar de patología de piso pélvico no es solamente hablar de prolapso e incontinencia urinaria, sino es un conjunto de sintomatología que estamos obligados dentro de la historia clínica en investigar la aparición de estos problemas. ¿Por qué? Porque cuando uno opere un prolapso o una incontinencia urinaria, se va a dar cuenta que se van a corregir otro tipo de sintomatologías que quizás si no sabemos esto, pero y la paciente va a decir, doctor, ¿sabe qué? Me operé, pero ya no orino como antes, orino menos frecuente, ya no me levanto en las noches, ya el dolor que tenía, que siempre me iba a los ginecólogos, me tenía dolor pélvico, ya no lo tengo, entonces ya saben que va más allá de solamente hablar de prolapsos y de escapes de orina, ¿no? Los problemas de piso pélvico. No se olviden de siempre hacer una buena anamnesis, una buena evaluación. Hasta la clasificación deberían llegar ustedes como Doctor, estudiantes y como médicos en general, ¿no? doctor, Dime, disculpe, Ingrid. en el prolapso, ¿el tratamiento es quirúrgico? El tratamiento es quirúrgico. A partir de grado 3, 4 es quirúrgico, ¿no? ¿Y el 1 y el 2? Es conservador.
podemos optar por modificar los factores de riesgo y hacer ejercicios de Kegel. También hay una infinidad de rehabilitación, ¿no? La parte de los rehabilitadores tienen una parte de rehabilitación de piso pélvico que básicamente se encargan de hacer unos ejercicios de Kegel modificados, ¿no? Con electroestimulación, con electricidad, con calor, etcétera, pero al final buscan amplificar lo que es los ejercicios de Kegel. Pero sí el tratamiento definitivo es quirúrgico. ¿Por qué? Porque tenemos que reparar las fascias, pues, ¿no? Tenemos que reparar principalmente las fascias, los defectos ligamentarios, y eso no lo hacemos con tratamientos conservadores. Lo podemos hacer de manera momentánea, pero definitivamente el tratamiento ahí en esos casos serían quirúrgicos. Listo, muy bien. Entonces, ya les estoy pasando las diapositivas. Cualquier consulta me la hacen llegar, pues, ¿no? Antes de su examen. Que tengan muy buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Cómo